Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. En este pasaje vemos como el Señor en su ministerio público, quería ir de Judea a Galilea. Y en el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? ¿Por qué le era necesario? No significa que era el único camino, porque había otro camino, sino que tenía algo muy importante que hacer en Samaria. Había alguien importante con el cual urgentemente se quería reunir. ¿Quién era? ¿Un rey? O quizás un empresario con mucha economía. O a lo mejor alguien muy famoso. No. Era una mujer despreciada por todos. Una mujer que nadie quería, que estaba sola. Pero Jesús quería encontrarse con ella. ¿Para qué? ¿Para castigarla? Quería salvarla. Y ese es el corazón de Dios. Y es el corazón que tenemos que tener por las almas. Porque el deseo de Dios es la evangelización mundial. Pero la verdad que no está funcionando en nuestras vidas. ¿Por qué? Si es algo fácil, es algo que Dios tiene preparado. No está funcionando por mi pensamiento. Ese es el problema. Mi propio pensamiento. Los judíos en general no hubieran realmente ido a encontrarse con esa mujer, ni tampoco los discípulos tampoco hubieran querido encontrarse con esa mujer. ¿Por qué? Porque Samaria, según su pensamiento, eran enemigos. No se hablaban entre sí. Tampoco querrían hablar con la mujer, porque para ellos la mujer era alguien despreciable. Los fariseos tenían una oración por las mañanas al despertar. ¿Cuál era? Señor, gracias, porque no me has hecho ni gentil, ni tampoco me has hecho un perro, ni me has hecho una mujer. Así oraban. Es lo que pensaban de las mujeres, de los gentiles y de los perros. Era su pensamiento incorrecto, por supuesto. Y tampoco hubieran ido a acercarse a esa mujer porque era pecadora. Ella pecaba, evidentemente. Era una persona impura. Pero ese es mi pensamiento, ¿verdad? No hubiera pasado nada. Porque no hubiera ni siquiera ido con ese pensamiento. Y eso es lo que tenemos que tumbar, es lo que tenemos que romper. Porque vemos que el pensamiento de Jesús era totalmente distinto, ¿verdad? Él no veía un enemigo, veía personas necesitadas. Es muy distinto, ¿verdad? Él no veía una mujer despreciable, veía una persona muy importante. Él la veía muy importante. Él no veía simplemente que era una persona pecadora. Jesús veía que era una futuro evangelista. Porque Él ve lo que va a hacer en nosotros. Por eso lo más importante para disfrutar del evangelismo es que salgamos de nuestro pensamiento, nuestro punto de vista, nuestro criterio. Hay que salir de ahí. Y tenemos que entrar en el pensamiento de Dios. Ahí va a empezar a funcionar verdaderamente el evangelismo, porque Dios lo tiene preparado. Pero por causa de mi pensamiento es que ni lo veo, ¿verdad? Cada día Dios pone personas preparadas. Y hay que salir del pensamiento, porque si no voy apresurado. O al verlo conforme a mi punto de vista, pues es muy fácil, ¿verdad? Juzgar, señalar el fallo del otro. Por eso hay que salir de nuestro pensamiento. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Por supuesto, cambiando nuestro estado espiritual. Por eso el Señor, en su ministerio público, ¿qué es lo que dijo al final?
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 16. Él dijo que iba a mandar el Espíritu Santo, porque necesitamos el poder del Espíritu Santo para recibir sanidad, para cambiar el pensamiento. Y eso es tan importante que las últimas palabras de Cristo resucitado también hablan de eso. Hechos 1:8. Solo cuando recibáis el Espíritu Santo recibiréis poder. Y me seréis testigos en toda Jerusalén, toda Judea, toda Samaria, hasta lo último de la tierra. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros, pero tenemos que estar haciendo que nos llene, tener esa plenitud hasta el punto que salpique a los que están alrededor, que salte como ese río de agua de vida. Pablo, él lo disfrutaba, por eso podía superar todo. Y en Efesios 5:18, él también nos da ese mandamiento: sed llenos del Espíritu Santo. Eso es lo más urgente, que cambiemos nuestro estado espiritual para salir de nuestro propio pensamiento y poder ver las cosas como Dios las ve. Por eso es muy importante cuál es nuestra corriente espiritual. Muy importante. Dios da la palabra y la cumple. En este tiempo Él está cumpliendo su palabra. Nosotros necesitamos entrar en la palabra de Dios, especialmente el mensaje del púlpito. Dios lo da a través del mensajero y yo tengo que tomarlo cada día, creerlo, aplicarlo. Ahí experimentaré cómo Dios lo cumple. No solo dentro de la palabra, tengo que estar también dentro de la respuesta a la oración, porque Dios sigue dando en este tiempo respuesta a la oración. Pero si estoy orando por cosas propias, personales, centrado en mí, por supuesto, no viene respuesta. Por eso, entrando en la palabra, orando con la palabra, voy a poder ver cómo Dios da respuestas de la oración. Y de esa manera, ¿qué experimento? Que Dios vivo está conmigo. Y de esa manera, ya esas obras del Espíritu Santo, esas obras de salvación, sin esfuerzo, se empiezan a levantar a través de mi vida. Y ahí tenemos que comenzar. Para experimentar esa plenitud del Espíritu Santo, que estemos realmente entrando en la palabra, creyendo la palabra, aplicando la palabra a nuestra vida, que estemos orando con la palabra. 100% vendrá la respuesta de la oración. Y ahí, cambiando ese estado espiritual, se levantarán esas obras de salvación que Dios hace. Dios lo tiene preparado. Hay que entrar en esa corriente. Si estoy en la corriente de lo físico, lo material, no funciona. No, pero hago oración. No, pero también es que hago culto. ¿Cómo no funciona? Porque estoy en mi propio camino, en mi propia corriente. Hay que entrar en esa corriente espiritual. En Ezequiel 47, ahí habla de ese río de aguas salutíferas. ¿Qué quiere decir? Un río que salía del templo, del mismo altar, y por donde iba, de manera sorprendente, todo cobraba vida, todo era restaurado, avivado. Y el profeta entró hasta los tobillos. Bueno, luego un poco más, hasta las rodillas. Bueno, un poco más, hasta los lomos, la cintura. Pero hay que entrar, zambullirse en ese río, en esa corriente de vida espiritual, para que Dios esté dándonos esa verdadera sanidad primeramente a nosotros, pero también se empieza a levantar esa sanidad a través de nosotros. Por eso urgentemente que entremos en la palabra, la oración y en el evangelismo. Dios lo tiene preparado, tengo que empezar por ahí. Y no solo la corriente, también tengo que restaurar esa concentración espiritual. ¿Por qué no me estoy concentrando en las cosas de Dios? ¿Por qué? Porque me estoy concentrando en otras cosas, sin darme cuenta. Si uno empieza a investigar las horas que estamos mirando el teléfono, uno se quedaría asustado. No sé qué podría creer las horas que gastamos ahí, ¿verdad? Si solo
una cuarta parte de ese tiempo nos concentráramos un poquito en la oración, pues absolutamente podríamos restaurar la verdadera felicidad. Porque tenemos que empezar a disfrutar esa oración poco a poco, pero hasta que llegue a ser esas 24 horas. Las cosas físicas, materiales, que no es que sean malas de por sí, incluso algunas son necesarias, pero eso no me da la verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque cuando las tengo estoy contento, cuando no las tengo me deprimo. Eso no es la verdadera felicidad. Pero tiene que ser la oración. Por eso que estén concentrándose 24 horas en oración, siendo el tiempo más feliz. Ahí Dios va a empezar a levantar esa obra de sanidad, va a levantar esa obra donde va a restaurarnos el poder. Ahí tenemos todo. Por eso necesitamos concentrarnos 24 horas. ¿Qué ocurrirá? En su horario vendrán 25 horas. Se establecerá el reino de Dios. Y se levantarán esas obras maestras eternas. Las cosas eternas que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Qué ocurrirá si entro en esa corriente espiritual? Si empiezo a concentrarme en oración espiritualmente, ¿qué ocurrirá? Pues ya mi vida tendrá un ritmo espiritual. Eso es mi naturaleza, mi manera de vivir. Vendrán problemas porque siempre vienen. La Biblia no dice que no vayan a venir. Pero con ese estado, directamente podré ver que son respuestas. Estaré firme, ¿verdad? Incluso disfrutando en medio de esa situación. De esa manera, con ese ritmo espiritual, el Señor me levantará como un testigo. Y seréis testigos. Si estamos disfrutando, cambiando nuestro estado espiritual ahí, absolutamente salimos de nuestro pensamiento. Y empezamos a disfrutar de que Dios vivo está con nosotros. Él nos levanta como testigos. ¿Por qué? Porque ya estaremos experimentando cada día que Dios está con nosotros. Y tendremos respuestas continuamente en nuestros campos. Eso es un verdadero testigo. Y ese testigo ya tiene unos ojos totalmente distintos. ¿Qué ojos tendremos? Vemos el pasaje de hoy. Jesús miraba totalmente distinto a Samaria, a esa mujer. Bueno, veía todo distinto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que veía? ¿Y qué es lo que tenemos que ver? Cuando miremos el campo, cuando veamos esas personas que están sufriendo. Lo primero, hay que ver lo que es obvio, Que Samaria estuviera en desastres, es obvio. No tenían a Cristo. Si no hay Cristo hay destrucción. Ellos eran religiosos, luego cuando fueron asolados por los asirios, los mezclaron religiones, hicieron ídolos, levantaron hasta un templo incorrecto. Es obvio que si empezamos a hacer idolatría, ahí Satanás y los demonios obran. Es lo obvio, que vengan desastres, enfermedades, dificultades. No es algo que nos tenga que sorprender. Tenemos que ver realmente cuál es la raíz de todo eso. Es lo obvio. Por eso, en Hechos 8, del 4 al 8, cuando Felipe llegó a Samaria, estaba lleno de gente enferma. Había un montón de personas endemoniadas, es obvio. Y tenemos que darnos cuenta que es obvio que haya desastres en esos lugares, porque son lugares donde el príncipe de la potestad del aire está obrando a través de la idolatría, a través de la magia, a través del ocultismo, a través de muchas maneras. Porque allí no está la luz, y si no está la luz, es obvio que haya oscuridad y que haya fracaso. Por eso él podía entenderlo muy bien, y tenemos que verlo así, ¿verdad? No quedarnos con lo externo, hay que ver la realidad espiritual. Que esa mujer samaritana estuviera sufriendo es lo obvio. Que ella pecara, era obvio que pecara. ¿Por qué? Porque desde el pecado original que cometieron Adán y Eva, desde entonces todos hemos heredado ese pecado. Todos hemos nacido siendo pecadores, apartados de Dios,
siendo esclavos de Satanás, todos nosotros, sin excepción. Lo hemos heredado, desgraciadamente. Por eso, al tener esa naturaleza de pecado, es obvio que uno peque, porque es lo que sale de la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que uno tiene en el corazón es lo que hace, ¿verdad? Y era obvio que esa mujer pecara. También era obvio que la gente la despreciara. ¿Por qué? Porque ella, intentando solucionar su vida, intentando buscar respuesta para su vida, pues tomó un camino incorrecto. Pensaba que a través del amor había tenido 5 maridos y ahora tenía otro hombre que no era su marido. Por eso era obvio que la gente le despreciara, porque realmente lo estaba haciendo mal. Era obvio que estuviera llena de heridas. Esa mujer estaba llena de heridas, no quería encontrarse con nadie porque la despreciaban. Por eso fue a tomar agua del pozo, que era una tarea bien pesada, a la hora sexta, es decir, a las 12 de mediodía, cuando el sol está en su cenit, cuando el sol está dando el mayor calor de todo el día, y ese lugar es bien caluroso. Por eso a esa hora, esa mujer, ¿cómo iba a hacer ese trabajo tan pesado? Porque no quería encontrarse con nadie. A esa hora todos estaban en su casa, durmiendo la siesta, porque hacía mucho calor para salir. Pero ella sabía que nadie, no iba a encontrarse con nadie, nadie le iba a insultar, nadie le iba a señalar, nadie le iba a pegar esa mirada de odio. Por eso es obvio que una persona separada de Dios caiga en pecado, en sufrimiento, en heridas. Es obvio porque Satanás obra de esa manera. Y si no está Cristo, solo hay destrucción, y tenemos que entenderlo como evangelistas. Era obvio que esa mujer estuviera sedienta. ¿Por qué? Porque ella tenía un vacío espiritual que solo el agua viva de Cristo podía saciar. Y ella había escuchado del Mesías. Versículo 25. Pero no sabía quién era Cristo. Y aunque en nuestros países mucha gente dice, sí, yo sé quién es Jesús. No, yo es que rezo a Jesús todos los días y tengo mi pensamiento de Jesús y yo amo a Jesús. Bueno, son sinceros seguramente, pero el hecho de hacerlo a nuestra manera no nos salva. Porque es a nuestra manera. Tiene que ser a la manera de Dios. Tienen que conocer que Jesús es el Cristo, el que Dios envió, el que Dios prometió para quebrantar esas 3 maldiciones, y Jesús es el Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos solo a través de Cristo. Por eso es obvio que uno tenga sed espiritual, porque la religión es el camino del hombre, o creer en Jesús a mi manera, no nos sacia, no nos puede salvar. Y como evangelistas tenemos que verlo. Que no nos quedemos solo con la apariencia de la persona, o que empecemos a prejuzgar, a señalar. Tenemos que cambiar el estado espiritual y poder ver con el pensamiento de Dios cómo ve Dios esa persona. Hace unos años un joven creyente, pues me confesó, pues que hacía más de 15 años que no se hablaba con su padre. Porque el padre, la verdad, lo había tratado mal. Era verdad, lo había tratado mal. Por eso él tenía tanta herida que no había hablado en 15 años con él. Solo hablar de él ya se sentía mal, de la herida que tenía. Pero al escuchar la palabra, que es viva y eficaz, que es medicina para nuestros huesos, porque la palabra de Dios es poderosa, pues él empezó a recibir sanidad. Y le pregunté, ¿tu padre conoce a Cristo? No. Bueno, entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Quién es su dueño si no conoce a Cristo? Satanás, Juan 8:44. Si Satanás es su dueño, ¿tu padre podrá ser feliz? No, estará sufriendo.
Por supuesto, tu padre, le dije, ha hecho incorrecto, es obvio. Pero si él no tiene a Cristo en su vida, si su dueño es Satanás, ¿qué fruto va a tener? Un árbol de manzanas, ¿qué fruto va a tener? Manzanas, es lo obvio. Una persona que tiene a Satanás como su dueño, ¿qué va a decir? Va a hacer cosas incorrectas, ¿verdad? Bueno, quizás no todo el tiempo, pero es normal que esa persona esté haciendo cosas incorrectas, esté hablando cosas incorrectas, porque está frustrado, está engañado, está sufriendo. Es lo obvio, que de un árbol de manzanas salgan manzanas. Por eso no podemos quedarnos ahí engañados como victimizándonos. ¡Oh, mira lo que me ha dicho! Tenemos otro nivel. Somos hijos de Dios. Por la gracia de Dios podemos entender, no justificar, entender por qué esa persona está así. Y si tenemos fuerza espiritual, nos daremos cuenta. El verdadero problema es su estado espiritual, por supuesto lo que hace, pero primeramente su estado espiritual. Porque hasta que no cambie su estado espiritual, no podrá cambiar su vida. Por eso hay que ver con el pensamiento de Dios, con los ojos, con el criterio de Dios, y para eso necesitamos urgentemente restaurar nuestro estado espiritual. No solo lo obvio, segundo lugar, también veremos lo necesario. Ya hay algo necesario. ¿Qué era necesario en ese tiempo para Jesús? Ir a Samaria, ¿verdad? Versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Y lo necesario es que vayamos al campo, porque nuestros campos están abandonados. Nuestros campos son campos de desastres. ¿Qué quiere decir? ¿Un campo abandonado lo han visto alguna vez? Pues empieza a salir mala hierba, ¿verdad? Espinos, todo tipo de mala hierba. Luego animales ya empiezan a estar por allí, ¿verdad? Peligrosos. Porque no lo cuidan, ¿verdad? Por eso vienen desastres. Porque está abandonado. Y ese es el campo. Quizás nuestras familias, los lugares donde trabajamos, donde nos movemos, están abandonados. Por eso Satanás está obrando, trayendo desastres. Por eso lo necesario, lo que el Señor quiere es que vayamos al campo. Jesús lo dijo, es necesario. Hay que ir allí. ¿Para qué hay que ir? Para que conozcan el don de Dios. Le dijo a esta mujer, ¿verdad? Si conocieras el don de Dios, ¿y quién te pide beber? Tú le pedirías a Él y te daría un agua que nunca más podrías tener sed. ¿Y qué es un don? Un regalo. El hombre estaba tan caído, tan incapacitado para poder salvarse, que Dios por su gracia preparó un regalo. ¿Quién es ese don de Dios? Cristo. Solo a través de Cristo podemos salvarnos. Dios preparó a Cristo, por eso nada más el hombre pecar. Dios le dijo, ¿tienes que hacer algo? No. ¿Le pidió algo? No. Le dio el regalo, Génesis 3:15. Directamente se lo dio. Vendrá la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Es un regalo, solo hay que creerlo. Si yo recibo un regalo, no tengo que pagar nada, no tengo que esforzarme. Solo tengo que recibirlo y disfrutarlo, ¿verdad? Pablo lo dice en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No es por el esfuerzo de nadie, sino la gloria sería para el hombre. Pero solo la gloria la merece Dios, porque Él lo ha hecho todo en Cristo. Es un regalo, solo hay que recibirlo. Y la gente en el campo necesita saber que Dios ha dado ese regalo para que lo puedan recibir. Y es lo que Jesús le dio a esa mujer, le explicó el don de Dios.
Cristo es el regalo eterno, el único regalo que puede salvarnos, sanarnos, transformarnos. Es el regalo del Evangelio, el mejor regalo, el regalo eterno. Y hay que hablar del don de Dios, y hay que ayudarles para que crean que Jesús es el Cristo. Es lo que el campo necesita, porque están sedientos, y Cristo es el agua de vida, el único agua que nos puede saciar. Por eso el Señor en Juan 7, versículos 37 y 38, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Cristo es el agua viva, es el único agua que puede saciarnos. Y eso es lo que el campo necesita. Bueno, está bien, también necesitarán comida o ropa o una vivienda, por supuesto. Pero primero necesitan el agua de vida, porque aunque tengan ropa, vivienda, comida, si no tienen a Cristo van a ir al infierno. No podrán salir de los desastres. Por eso, primeramente, hay que dar el agua de vida. Por supuesto, luego lo demás. Pero primeramente, urgentemente, el campo necesita conocer a Cristo, que es poder de Dios para salvación. Por eso, les bendigo en el nombre de Jesucristo, que en este día podamos desafiar. Que podamos ver a la luz de la Escritura. Tengo que salir de mi pensamiento. Tengo que cambiar mi estado espiritual para poder disfrutar esa plenitud del Espíritu Santo. En ese momento ya podré ver todo totalmente distinto. No miraré el fallo, lo mal que ha hecho esta persona. Podré ver que es obvio que haga eso porque no tiene a Cristo, es obvio. Pero también miraré lo necesario. Necesita a Cristo. Por eso no voy a perder el tiempo en juzgar, en señalar. Directamente les voy a explicar que Cristo es el agua de vida. En ese momento, ¿qué ocurrirá? Es lo tercero, lo absoluto. Lo que Dios hace, lo que nada ni nadie puede bloquear. Esa mujer recibió la gracia. Esa mujer puso la fe en Cristo, recibió la salvación. Es lo que Dios hace. Por eso dice el versículo 28 que dejó el cántaro y se marchó corriendo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya estaba saciada, ya no tenía sed. Porque había conocido el agua de vida, ya olvidó el cántaro. No solo recibió la salvación, sino que este evangelio es tan poderoso que recibió la sanidad. Dice que corrió hacia la ciudad. ¿Por qué? Quería encontrarse a todos aquellos de los que antes se escondía, aquellos que le habían vituperado, insultado, difamado, señalado, quizás hasta golpeado. Quería encontrárselos. ¿Por qué? Porque quería salvarlos. Ya no tenía rencor, ya no tenía odio. El Señor la sanó. Y necesitamos ese tipo de sanidad en nuestra vida. Porque esos son canales, fortalezas que Satanás utiliza, ¿verdad? Hay que salir de ahí. Y Cristo, el agua de vida, no solo nos salva, sino que también nos sana. Es lo que Dios levantó en la vida de esa mujer. ¿Y qué más? Se levantó, versículo 29, y proclamó a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Ya se levantó como una evangelista. Como el Señor había previsto, ¿verdad? Cuando la vio como una pecadora, Él sabía que era una futura evangelista. Y por supuesto, la obra que ha comenzado Dios en nosotros la está perfeccionando, Filipenses 1:6, y la va a perfeccionar hasta el final. Por eso no se desanimen. Hay un proceso. Pero el Señor no se equivoca con nosotros. El Señor toma a una persona
que es despreciada, pecadora, que está perdida, y la convierte en un vaso para su gloria, en un instrumento para proclamar su evangelio. Porque no podemos callarnos este evangelio, ¿verdad? Con esas obras tan tremendas que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿cómo no vamos a proclamar de Cristo? Que es la verdadera respuesta. A través de ese mensaje de la mujer, en todo su pueblo se levantó la obra de la recreación. Y es el poder del evangelio. Cuando se hace el movimiento de la palabra, el Espíritu Santo obra, se establece el reino de Dios. Muchas personas pudieron salvarse. No solo eso, se levantaron como verdaderos discípulos. Por eso dice el versículo 42, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, Cristo. Eran discípulos, eran testigos. Por eso es lo absoluto, ¿verdad? Cuando salimos del pensamiento y entramos al pensamiento de Dios, cuando vemos lo obvio, lo necesario, cuando proclamamos a Cristo, ahí se levantan ese tipo de obras, se levantan esas respuestas eternas. Y es lo que Dios quiere hacer también a través de nuestras vidas. Por eso no estén desanimados, no caigan en malentendimiento, que estemos desafiando y comencemos de verdad a entrar en esa corriente espiritual, a concentrarnos espiritualmente para tener ese ritmo espiritual de ser verdaderos testigos. ¿Y cuál es la conclusión? Por supuesto, el Señor hizo todo eso también para que lo vieran los discípulos, ¿verdad? Que se habían ido por comida y al llegar se quedaron sorprendidos. Luego le dijeron: Señor, come. ¿Qué le dijo el Señor? No tengo hambre, porque mi comida es que haga la voluntad de Dios. Y hay una enseñanza muy importante para nosotros los discípulos. Lo más importante es el evangelismo. Era más importante que comer para el Señor, predicar el evangelio. Porque el evangelismo es lo único que nos va a saciar. Aunque vayamos a la iglesia, que hay que ir porque es importantísimo, ¿verdad? Aunque oremos, aunque leamos mucho la Biblia, si no estamos evangelizando, si no disfrutamos del evangelismo que Dios tiene preparado, no nos va a saciar. Por eso tenemos que darnos cuenta de la importancia del evangelismo. ¿Qué es lo segundo? En el versículo 35 le dice: alzad vuestros ojos y mirad, los campos están blancos para la siega. ¿Qué quiere decir eso? Que el horario es ya. Ya es el horario. Hay que ir al evangelismo porque ya es el horario. Esos campos están blancos para la siega. ¿Y qué es lo tercero? Versículo 38. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. ¿Qué quiere decir eso? Está todo preparado. El Señor ha preparado todo. Yo os he enviado a segar lo que otros labraron. Dios ha preparado todo. Por eso hay que salir de nuestro pensamiento y entrar en la palabra de Dios. Tenemos que estar restaurando ese evangelismo que Dios tiene preparado, porque el horario es ya está todo. Ya ese campo está blanco y Él ha preparado todo para nosotros. Que en este día podamos tomar esta palabra tan importante y que con ella durante toda la semana estemos orando y aplicándola a nuestra vida. Ciertamente, Dios por su gracia va a levantar grandes obras. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú tienes todo preparado para nosotros. Que estés obrando poderosamente en cada una de nuestras vidas y que estés sacándonos de nuestro propio pensamiento.
Danos de tu gracia para que podamos cambiar nuestro estado espiritual. Padre, levántanos con la plenitud de tu Espíritu Santo para que seamos esos testigos que están viendo lo obvio, lo necesario y lo absoluto en cada uno de nuestros campos. Padre, levanta esas obras de salvación. Quebrantamos el poder de la oscuridad que se opone. Oramos en el poderoso nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén.